nada, gracias a Digamos por esta oportunidad, por la invitación, a por la atención de querer tenernos acá. Les voy a platicar un poco cuando me pidieron que viniera. El comentario que me hicieron es de que tenían ganas de que vieran el trabajo primero del alumno del TEC de Monterrey, y lo que traigo preparado para eso es el trabajo que hice en algunas cosas dentro de la carrera, otros trabajos recién egresados, y un proyecto de maestría. La verdad es que no es la selección de joven todos los años, al contrario, quería traerles también las cosas que no siempre son como que las más afortunadas, pero con la idea de que vean de que al final de cuentas yo estoy convencido de que nuestra profesión es un proceso del que se aprende de manera constante, ¿no? Y que son también los tropiezos los que a veces provocan que por lo menos te caiga la piedra en la cabeza y que te caiga también el 20. ¿Qué es eso? Y que, esta imagen a mí se me hace súper sugestiva, sobre todo por el contenido que tiene, y es un poco la imagen con la que quiero centrar el resto de la plática. Es un mapa que tiene por lo menos unos 5.000 años, que se ha descubierto, que se ha trazado sobre el territorio asiático, y a final de cuentas vamos a regresar a esta imagen, pero de lo que habla es de esto. Hay muchas versiones de cómo la gente cree que la arquitectura empieza a ser una profesión para el hombre y cuando realmente la arquitectura nace. Hay quienes dicen que empieza cuando el hombre busca refugio. Yo creo que el buscar refugio es más una condición de defensa que de deseo de espacio. Y desde mi punto de vista aquí es cuando el hombre entiende que tiene la capacidad de explorar un territorio y con ese territorio marcar un punto para hacer un territorio nuevo, un paisaje nuevo y un entendimiento humano sobre lo terrenal, ¿no? En el momento en el que el hombre empieza a hacer este tipo de gestos, entiende que el paisaje ya no es lo que siempre ha sido, sino que allá ahora se le suma una nueva dimensión, que es la dimensión que el hombre le da por la calidad del lugar, por la funcionalidad que el hombre mismo le quiere dar, por la representación, por el hecho de marcar un punto o un lugar, y a partir de ese momento el hombre se vuelve un colonizador del espacio. Y es donde creo que empezamos nosotros a tener como profesión una intención real de a final de cuentas ser quienes trabajan y malean y moldean la tierra y el espacio construido. Y bueno, empieza de esta manera, ¿no? Se marca con los menires. Lo que les enseñé antes son rutas de caminos nómadas, de sociedades nómadas que empiezan a desplazarse en el territorio del continente asiático, con la intención de primero buscar tierras fértiles, mejores climas. Y es muy chistoso porque antes de que el hombre se configure como una sociedad estable y que el lenguaje mismo, el verbal, tome una estructura seria, lo que existían eran ruidos y eran cantos. Y esas imágenes interiores lo que representan son canciones que duran años, que son los recorridos del hombre a través de la tierra, y entre la duración de la canción y la colocación de estas piedras en puntos estratégicos para dar dirección, obviamente siguiendo a las estrellas y al sol, es como el hombre empieza a tener desplazamientos ya reconocidos sobre el territorio. Y de ser un punto, de repente se vuelve una serie de momentos que marcan líneas. Esta derrama de intención de conquistar el territorio se extiende como un hilo conductor y llega el punto donde también el hombre entiende de que es posible que esa colonización del espacio no solamente sea un eje de referencia, sino que ya empiece también a encerrarse en una dimensión de espacio distinta, ¿no? Donde en un paisaje que puede ser totalmente extenso, el hecho de poner por ejemplo esas piedras así, en esa configuración, ya delimita el espacio y cambia totalmente la percepción como territorio se entiende. Es a final de cuentas un poco como lo que Frank Lloyd Wright trataba de hacer con sus casas, en los comedores, donde estaba el espacio, los
los muros, pero después el mobiliario, las sillas eran tan altas que casi hacían una frontera donde trataba de encerrar un universo dentro de otro universo. Y es ese entendimiento del espacio, de lo que se puede contener y lo que se deja libre, y la relación entre las dos, las que creo que se vuelven, además de muy atractivas, muy interesantes para entender cómo esa conquista del espacio se puede ir dando. Y hasta que llega el punto donde esa piedra se voltea y el espacio se reconfigura en las tres dimensiones, no nada más en una serie de puntos. Entonces estos trazos, estas direcciones, son las canciones que Francesco Carelli en su libro del andar como práctica estética define como la real colonización del hombre sobre el territorio y el espacio. Y bueno, a raíz de eso, de entender de que ya el territorio es un deseo de colonización para obtener un espacio distinto, lo que le sigue desde mi punto de vista es la actividad del hombre, ¿no? Y esta la verdad es una imagen que es nada más apagar el layer de la gente de un isométrico que estaba ambientado, que cuando por suerte quedó así, se nos hizo súper atractiva porque al final de cuentas la ciudad es el escenario, ¿no? Y la arquitectura es el marco de ese escenario. Y es un escenario para que pasen cosas. El objetivo del espacio es, al final de cuentas, el encuentro humano, ¿no? Ciro Pironi, que es un arquitecto brasileño, decía que la ciudad, al final de cuentas, es la historia de seducción del hombre por el hombre mismo, de nosotros por nosotros mismos. Es ese deseo de encuentro y de interacción la que hace que realmente la ciudad tenga un sentido y que la arquitectura sea el marco para que ese sentido tome fuerza. Carlos Mijares Bracho platica en su libro de Tránsitos y Demoras que la arquitectura es una experiencia plural. Entonces, partiendo desde ese punto de vista de que la ciudad es un territorio colonizado, con la idea de tener una idea de sociedad, para que hayan esas expresiones plurales, empiezo con el primer proyecto, que es el proyecto, en mi proyecto de fin de carrera, es un concurso que se hizo en Monterrey para la regeneración de un barrio que se llama Nejayote, que está justo al lado de la macroplaza, entre la macroplaza, que es el jardín grande que tiene Monterrey en el centro, el Paseo Santa Lucía, el punto donde arranca el Paseo Santa Lucía, que es un río que lo reconfiguraron para que pudiera tener espacio público, y Constitución, que es una de las avenidas principales, es la arteria grande de Monterrey. Y lo que sucedía era muy interesante, el centro estaba totalmente abandonado, eran casas donde apenas se mantenían las fachadas, talleres mecánicos, vulcanizadoras, casas y espacios abandonados, y la gente no tenía ningún interés por hacer de esa zona una zona viva. Entonces la Academia Nacional de Arquitectura manda este concurso para ver qué se puede hacer en un área que debería ser prime real estate, por el lugar en el que está colocado con respecto a las realidades y al centro de la ciudad, y que estaba totalmente dejado, ¿no? Entonces la idea pues, era tomar esta oportunidad de 13 manzanas para hacer una reconfiguración dentro del área de la ciudad. Es un proceso de trabajo que fue súper experimental, con el deseo primero de buscar 3 veces la densidad que había. Es un trabajo que hice yo en equipo con otros 3 amigos, y la idea un poco era entender el proyecto y la oportunidad como ver a la ciudad como un tablero de juego, ¿no? Donde la intención al final de cuentas era definir una serie de reglas, de ver qué problemas podían venir y las oportunidades que esas reglas y problemas daban. Y al ser un ejercicio que era más académico, lo que era muy interesante es de que te daba chance de tener una ligereza de espíritu mucho mayor que preocuparte realmente con lo que profesionalmente se podía uno hacer, para ver qué era lo que se podía aportar sin llegar a despersonalizar. Esas son las láminas que se mandaron en el concurso que presentamos. Y en general de lo que hablan esas, que son las 13 manzanas en la esquina superior de la izquierda. En esas 13 manzanas se definen estos ejes, como los ejes principales. Una vez que se trazan los ejes, la idea era mantener el eje como una especie de estructura de cultura. Entonces a lo largo del eje se definen espacios públicos importantes y líneas donde esos ejes después pueden permear hacia el centro de las manzanas.
el eje se acompaña por 2 corredores que son peatonales para ir por el espacio semipúblico, que eran los centros de manzana que sí eran propiedad de la gente, que eran los dueños de los edificios que se proponían, pero que podían llegar a ser disfrutados por quien pasara. Y finalmente pues, un par de edificios grandes que se dirigieran sobre el eje y puntos de interés a lo largo del recorrido. La parte más interesante para mí fue esta, que fue entrar a entender la manzana como la pieza mínima. La manzana, por como estaba configurada, decidimos que habían ciertos inmuebles que no tenían valor, que se eliminan, porque estaban ya muy lastimados o por el uso que se les había dado, a lo mejor una operación que se había hecho, no tenían un valor fuerte. Y la idea era recuperar el centro de manzana, que originalmente en plazas coloniales eran huertos y era el espacio público de una comunidad más o menos controlada, que podían ser espacios productivos y también espacios de recreo. La idea fue densificar, como les digo, echando por lo menos otros 3 pisos encima, de tal forma que estuviera revertida la densificación para que desde la calle no hubiera un cambio hacia la fachada urbana. Entonces el centro mantenía de todas formas su escala y su trazo, pero se duplicaba la cantidad de gente y después pues, una serie de sugestiones de programa y de uso que podían venir en esos espacios. Esa es la maqueta que era como Frankenstein, fue la maqueta de trabajo donde se pegaba y decía y se deshacía. Que también creo que este tipo de objetos son los que se vuelven más ricos en el proceso de diseño, porque se van marcando los errores y también las intenciones y vas viendo las oportunidades que se van presentando por jugar con las piezas que estás queriendo abordar. Y aparte de la manzana, una parte que a mí me tocó de manera específica era diseñar esa pieza. O sea, si se retiraban casas y propiedades que estaban medio destruidas, la idea era diseñar un módulo que cupiera en casi todos los terrenos, que sacamos un promedio de cuál era el ancho de lote común. La idea era tener siempre un núcleo de servicios al centro, que pudiera dar la posibilidad de que fuera un primer nivel de comercio productivo, y ya encima venía esa otra banda de vivienda y de departamento, y las fachadas eran dependiendo de las habitaciones como venían. Y de ahí brinco a otro proyecto que es de los primeros proyectos profesionales que hice, siguiendo esa misma línea. En Querétaro, el centro es un centro muy bonito, muy bien preservado, protegido, y después de que me casé tuve la oportunidad de comprar una casa y la idea era seguir un poco el proyecto anterior y llevarlo a la práctica a ver qué tal salía. Y la casa es una casa que no es muy grande, tiene menos de 140 metros cuadrados de lote, donde la idea es de que los muros que ven son los muros originales, que estaban ya medio intervenidos. Entonces era primero tratar que hacia la calle, esa misma idea de que la visual urbana se mantuviera, o sea, una persona alta no alcanza a ver que hay un desarrollo detrás. Aquí había un anexo que decidimos tirar para hacer uno nuevo y abrir un patio aquí de servicio para ganar iluminación y también para despegar la casa anterior con la que hicimos. Las casas por configuración en esa zona tienen 3 cuartos, que originalmente esto de acá era una especie de establo chiquito, donde había nada más 2 cuartos donde la gente dormía y al fondo había romales al aire libre, y este patio que era el espacio que articulaba a los 4 cuartos. Las casas sufrieron una serie de modificaciones y finalmente como queda era sala, comedor, cocina, una recámara, o sea, con el anexo, y sobre todo mantener este patio que era original y abrir este segundo. Bueno, es el segundo piso, las recámaras y la azotea. Pero ahí lo interesante fue ver cómo un proyecto que era un proyecto académico tuvo la oportunidad en ese momento de volverse en ejercicio profesional y una prueba que creo que en muchos aspectos sí pudo funcionar con las bases como estaba planteada al principio. De ahí, pues, siguiendo con el tema de la casa, es una casa en la periferia, en una zona en Querétaro que se llama Monquilla. El terreno de estos señores tenía una vista muy padre, una reserva. Era un ejercicio en un fraccionamiento cerrado que tiene... O sea, era el clásico lugar que era la receta perfecta para darle a la madre de la ciudad. Pero bueno, pues era en realidad era la primera chamba que me caía solo y le entré por eso.
Normalmente lo que hacen en esos proyectos es de que te piden una restricción para 3 coches a la entrada y a partir de ahí puedes montar la casa después de los 5 metros. Casi todo el mundo lo que hace es de que hace como un muégano al frente, donde tienes todo concentrado para tener un jardinzote grande atrás. Por el terreno y por la vista que tienen ellos, a nosotros lo que nos interesó fue más bien que todo el mundo desde todas las habitaciones tuviera vista. La reserva esta está por acá. Entonces la idea era que todo el mundo pudiera ver. El cliente fue un cliente dificilísimo, o sea, una pareja de diseñadores, que eso estaba muy bien, pero el que pagaba la casa era el suegro, y el suegro era muy complicado. Entonces cuando ya se presentó la casa, que era esta, que los chavos estaban muy contentos con ella, el papá dice, no, a mi madre les faltan 2 cuartos, y yo le dije, pues es que ya no nos caben, entonces se los pegó así. Pero bueno, se mantuvo de todas formas lo que se quería al principio, que era que todos los cuartos siguieran teniendo las vistas a la reserva. Y también se hizo una cosa que es muy interesante, que el proyecto estaba bien, pero que no quedó, que era tener 3 jardines. Era la casa que articulaba 3 jardines, uno al frente, otro al centro y otro al fondo, todos siempre dirigidos hacia la reserva. Esta es la foto de la casa terminada. Fue también un aprendizaje muy bueno desde el punto de vista de la relación con el cliente, porque el cliente hizo lo que quiso al final con la casa. Cambiaron todos los acabados, no siguieron planes. Y en ese sentido fue una experiencia, la verdad, dura. Pero son experiencias que pasan. Y de ahí, bueno, de ese proyecto que estaba puesto en un lugar que hace todo menos ciudad, la idea es presentarles son 4 recomendaciones para un proyecto de tesis en África. Las Naciones Unidas hacen un convenio con la Universidad de Columbia y por medio del Departamento de Diseño Urbano, que era la maestría que yo estaba estudiando, piden que se les ayude porque Ghana encuentra una reserva de petróleo súper alta en su costa africana y sabían que lo que iba a suceder es que los chinos iban a llegar con todo el dinero a poner toda la infraestructura, a explotar todo el petróleo y dejarles, a final de cuentas, una infraestructura vieja, de una condición mucho más marginal, miserable y de disparidad social. Entonces la idea era ver de qué manera se hacían recomendaciones a través de diseño del espacio para que ese dinero que iba a entrar y que ya se anticipaba que se iba a ir y no se iba a quedar, podía en ese momento de tiempo, que era una ventana de 20 años, generar una condición social tan intensa como para tener una microeconomía que estuviera funcionando y trabajando bien y que lo que lo impulsara fuera esa entrada de dinero fuerte. Entonces, bueno, esta es la clásica foto de la arcilla africana. La zona es esta. Aquí está el aeropuerto de una ciudad que se llama Kumasi, que es como el Monterrey de Ghana. Es una zona en el norte. Ghana, la parte interesante es de que es un país relativamente estable, gubernamentalmente hablando. Todo es propiedad de varios reyes, pero los reyes le prestan la autoridad de la tierra al gobierno para que el gobierno haga y deshaga. En realidad todo es del rey y de las mujeres. Entonces, sí hay una condición social muy grande, que es este primero, que en África lo que sucede es de que Inglaterra específicamente en esta área llega, coloniza, desarrolla parte de la infraestructura, sobre todo de ferrocarriles. Por falta de dinero y imaginación se descuida el ferrocarril, pero ya no habían ya trenes, entonces las líneas quedan pero no se usan. Y lo que deja la línea es un trazo, porque las carreteras son a final de cuentas sobre la tierra, entonces dejan un trazo donde la gente camina para ir de un pueblo a otro. Y ven el potencial de que la vía del tren se convierta realmente en el corredor peatonal más grande de la costa occidental de África. Entonces, bueno, la idea era hacer una comparativa entre tener una congestión vehicular en vías que eran de muy mala calidad y con muchísimo tráfico, contra una conectividad en un espacio que ya estaba dado, que podía, con un sistema de trenes ligeros, hacer una relación entre un lugar y otro, y entender que a lo largo de estas líneas habían diferentes condiciones de capacidad de generación económica para que en una línea a lo mejor cupieran unas 8 o 10 comunidades y esas cada una tuviera un carácter distinto que fuera complementario, pero que ayudara a sumar a la economía local. Entonces, bueno, se hace el estudio de todo esto, se propone la forma de entender
no vale la pena explicarlas todas, pero la forma de entender el territorio, cuáles son esos puntos, se define sobre las líneas, cuál es la capacidad de las distancias posibles para que la relación realmente suceda de manera peatonal o en bicicleta, y finalmente el proyecto se trata en esta parte de esto, de hacer secciones sobre la vía, de entender cómo esa ocupación del espacio puede generar arquitectura o puede generar actividades que den un beneficio económico, que después traten con el problema más grande que tienen ellos, que después de ser súper pobres es estar llenos de basura. O sea, el gasto más fuerte que tiene el gobierno es en tirar la basura o deshacerse de ella. Y llega un punto donde ya dijeron, ya nos cansamos, que no nos alcanza el dinero para recogerla, no vale la pena ni siquiera seguir, y todo, por todos lados es un muladar, ¿no? Entonces la idea era de ver cómo a través de esta participación ciudadana se podían hacer también programas de recualificación y, por ejemplo, bueno, vamos a ver otro proyecto más adelante donde sembrando ciertas especies o atendiendo con ciertas ventajas biológicas se podía también limpiar y regenerar el suelo. Entonces hacen planteamientos de este tipo de espacios que la idea es de que le metan mucho más impulso a algo que está ya abandonado y que aproveche este flujo de dinero y de conexiones para que se haga infraestructura que pueda durar y que sea hecha por la gente para que entiendan cómo realmente funciona. El siguiente proyecto es un proyecto más ecológico en donde la zona tiende a ser el área de la ciudad donde más derrama, o sea, donde cuando llueve más inunda. Entonces la idea, prácticamente una tercera parte del área, siempre que llueve, se la lleva el agua, y eso trae unas condiciones de insalubridad enormes, de enfermedades, de muerte de las pocas especies que tienen para comer. Y la idea era, a través de un entendimiento de cómo la basura se puede separar y después utilizar para hacer dentro de los arroyos, por ejemplo, montículos para el frenado de la velocidad del agua, donde teniendo eso superficie más rugosa, o por ejemplo cadenas de PET, donde la basura misma se contenga, el agua se puede ir más lento, entonces al irse más lento la puedes desviar y además puedes aprovechar para filtrarla y ver que una vez que el agua se alenta, se contiene y se utiliza para riego o para, por ejemplo, allá sanitarios, baños particulares no existen. O sea, era cuando les iba bien, un excusado por cada 50 personas, estaba puesto a la mitad de la calle y que el drenaje pues, era el hoyo que había dejado la lluvia del año anterior y donde tú caminabas veías pues, todo lo que se hacía, ¿no? Entonces la idea era ver cómo este reutilizo de la basura podía ir canalizando el agua para también hacer infraestructura de sanidad y al final de cuentas oportunidades para que tuviera una conexión de vida un poco más limpia. Después hacen proyectos específicos de baños que utilizando la materia fecal pasas tubería de agua que al descomponerse se calienta muchísimo y esa agua caliente se inyecta después de regresar a regaderas públicas y hace que tengan agua caliente y que al mismo tiempo puedan estar más limpios. Qué rico. Bueno, esta es la segunda recomendación. Y esta que fue donde más me enfoqué yo es un entendimiento de la comunidad. La comunidad allá es súper matriarcal, es muy horizontal. Son familias donde, por ejemplo, si yo como hombre me muero, a mi esposa, no le tocan todos mis bienes, tocan a mi hermano. Y ahí en realidad lo que sucede cuando pasa eso es de que las relaciones entre hermanas, o sea, entre mujeres, hermanas y mamás, es muy fuerte, que no dependen de lo que el esposo haga, dependen más bien de los lazos que hagas con tu familia para asegurarte más o menos un futuro. Y eso mismo se lleva en la planeación de comunidades y de colonias. Esta es la clásica planta de las villas africanas, que además, de una manera muy extraña, termina siendo un algoritmo matemático casi perfecto. Más o menos ese es el tipo de espacios. Y la idea era, entendiendo de que ellos tienen una configuración ya de habitación en el patio, la segunda fuerza más grande que tienen son las instituciones. Ahí vale más, por ejemplo, el sacerdote o el imán, que es el sacerdote musulmán, tiene mucho más presencia que el gobierno mismo, o a veces que los padres de familia. Entonces, la idea era ver cómo entre
entre mezquitas, iglesias y escuelas y edificios de gobierno, se podían hacer centros de comunidad donde a través del capital social, que sabes realmente lo que la gente puede aportar a que las cosas pasen, sabiendo de que no tienes dinero y que lo único que tienes es la energía de tus brazos, se generaron programas. O sea, una cosa que es muy interesante de este tipo de problemas es de que como no cuentas con ningún capital real, muchas veces el diseño también entra hacia cómo puedes entender programas para que la gente, después de organizarse, organice el espacio. Y aquí era, por ejemplo, a través de entender que hay un ingreso de capital con una serie de responsables posibles a los que se les puede encomendar ese dinero, a través de diferentes programas que eran de saneamiento, de educación, de generación de riqueza y de recreación, las personas de la comunidad podían conectarse a este tipo de programas y el dinero, por ejemplo, viajaba en ese sentido hacia afuera, tratando de apoyar un supermercado. Y eso traía una oferta a la gente y la gente dice, la respuesta, parece muy estúpido, pero la respuesta es ir a comprar y eso deja dinero para hacer otras cosas, ¿no? O va generando plusvalía, esa plusvalía va generando también la posibilidad de tener parques, de espacios públicos, y es el trazo de cómo esas relaciones van pudiendo tejerse, tomando como base ese centro de comunidad, que es el patio, donde pueden tener servicios compartidos, donde ya lo tienen así. Y que la idea es de que gracias a esa institución, a un activador y a la consideración del espacio, esas cosas puedan pasar, ¿no? Y algunos ejemplos eran, pues, por ejemplo, de definir desde mercados chiquitos que no tenían lugares para comercio, en realidad pasaba todo sobre las banquetas, darles la posibilidad de que se les diera permiso para hacer un cierto patrón de densidad y gracias a eso se fueran compensando actividades comerciales. Esta es un poco la manera como está trazada la ciudad en comunidades. Hay muchos espacios internos donde son tantos y tan conectados y la infraestructura es tan mala, o sea, en realidad es tierra por todos lados, no te das cuenta cuál es calle y cuál es centro de manzana, ¿no? O centro de patio. Entonces la riqueza de eso es ver cómo se pueden, por medio de inserciones de puntos, ir desparramando conexiones. Y en ese desparramar conexiones se ir viendo cómo las comunidades pueden ir entendiendo cómo pueden volver a hacer suyo el territorio natural, limpiando, finalmente con la idea de que pues en ese esquema de comunidades haya siempre la intención de tener una institución que sea el punto central, que sea el punto donde el desarrollo sucede. Alrededor de la misma hay la posibilidad de generar tu propia comida y tu propia economía, y después entender que eso tiene conexiones a un sistema mucho más grande, natural y urbano, y hacer una ciudad, o sea, en ese sentido era hacer una comunidad tan sólida que el día de mañana, 20 años, cuando los chinos se fueran, no fuera sujeto a que se muera porque ya el aeropuerto puede volver a crecer o porque ya se volvió tierra de por medio. Este es un centro para mujeres, que es ya una escala mucho más chiquita, más arquitectónica, donde la idea era poder entender que la mujer no es reconocida, pero es socialmente súper activa. O sea, a los hombres tú los veías echados en la banqueta, en hamacas, comiendo banana, y a las señoras las veías puestas para todo, vendiendo, todas están por supuesto en el comercio informal, pero tratando de salir adelante y hacer esfuerzo por su familia. Entonces la idea de las Naciones Unidas fue hacer un centro donde primero se les enseña a las mujeres temas de sexualidad y de abuso, y después que tengan la posibilidad de tener lugares para aprender a desarrollar oficios. La configuración de las aldeas también en esta parte de África tiende a ser siempre abierta, siguiendo un patrón, pero no es tan definida. Y la idea era tomar ese tipo de villa para hacer una serie de pabellones donde las mujeres dentro de su paisaje pudieran tener puntos donde se les enseñaran o se les dieran resguardos. En este caso se les dio un terreno justo al lado de una escuela. Entonces la idea era, tomando eso como concepto, y la avenida principal, donde había un mercado muy grande, hacer primero un jardín, donde a través del jardín las mujeres primero entran a una especie de capilla donde se les recibía sin
acompañantes, y después entraban a esta serie de pabellones que estaban todos unidos por una cubierta, con la idea de que tuvieran siempre la posibilidad de escoger el camino que quisieran sin tener uno físicamente definido, ¿no? Todas esas condiciones eran un poco por la manera como funcionaba la comunidad allá, y porque de manera práctica ellos habían visto que haciendo muros de cuartos incompletos, o sea, realmente ellos pueden tener un espacio definido con 2 muros en lugar de 4, se ahorraban los otros 2 y daban la posibilidad de que el espacio que no se construía fuera el articulador real de las actividades y de la forma como ellas intercambiaban las experiencias. Y bueno, pues esa era la idea, que aquí había un área de árboles de por lo menos unos 70 años que se quiso rescatar, donde la idea era que la parte superior del proyecto entrara y pudiera estar como rescatados los árboles. Y después eran sugerencias de cómo, con materiales locales, sobre todo utilizando bambú, y hay una especie de caña, que es como la caña de azúcar, que es muy fuerte, crece en menos de 6 semanas, de 30 centímetros, llega casi a los 3 metros, y es comestible, y es suficientemente sólida como para aguantar una losa ligera, porque está totalmente crecida. Entonces la idea era proponerles que tuvieran estos cultivos de esta caña, donde por un periodo de 3 o 4 meses podían tener la cubierta, utilizándola como estructura, y cuando el tiempo de sequía estuviera por llegar, se desmonta la losa, se corta la caña, se la come, y se vuelve a utilizar para el consumo, y van rotando los espacios de cultivo con los espacios utilizados, para nunca perder el espacio, pero tampoco perder la fuente de alimento, que allá era importante. Este es un concurso en Guadalajara, es el Centro de Artes Escénicas, es un conjunto de 3 auditorios. Fue un concurso medio express que tuvimos la oportunidad de participar, donde para nosotros la referencia fue la Catedral de Guadalajara y la Cruz de Plazas. Es una de las cosas que la misma gente reconoce como uno de los grandes valores que se ha preservado en la ciudad, la manera como este espacio público articula, y tomando en cuenta esa idea del espacio que articula a un núcleo central principal con el resto de la ciudad. Y en ese momento, por alguna razón, estaba como muy interesado en la obra de este cuate, que es Andy Goldsworthy. Es un artista de landscape que trabaja con puras piezas que muchas veces son nada más temporales. La propuesta fue esta. Estaba el auditorio Telmex por acá en un plan maestro que diseñó César Pelli. Aquí estaba la futura biblioteca de Guadalajara. Esta área estaba destinada a un futuro crecimiento de los auditorios para hacer galerías, y esta era la plaza donde querían ellos tener como el centro de la nueva ciudad universitaria, porque es parte de un proyecto de la Universidad de Guadalajara, en Zapopan, y la idea era tener estos 4 volúmenes sueltos que pudieran ser atravesables a pie, unidos por una cubierta, nada más para marcar la jerarquía de los espacios, y poder compartir los servicios de los escenarios en un solo punto, y por cuestiones de isóptica jugar un poco con los niveles de los auditorios, para que después la gente que estuviera caminando no tuviera nunca que interrumpir el cruce de los auditorios, y pudiera incluso recorrerlos por arriba. Es decir, la idea era que pudieran ellos tener siempre gente en los 3 niveles que daban los auditorios. Es un concurso que perdimos, pero bueno, pues así son los concursos. Y de ahí sale también, esta imagen es un paisajista de los 60, esta es una obra de 1970, se llama Asphalt Rundown de Robert Smithson, que es de los primeros artistas de tierra que hay, y a mí me parece muy interesante, porque al final de cuentas, o sea, sí es un camino más volteado de asfalto, pero también es enseñar cómo, o sea, hay la posibilidad de hacer una capa fina encima del territorio que ya existe, y tomar a lo mejor la topografía como un pretexto para que le pasen siguiéndola algunas cosas. Este era un mismo proyecto para unas oficinas en Querétaro. La verdad es que vale la pena nada más por la relación con la otra imagen, y después por este es un concurso para Monterrey, para la torre más alta de la ciudad, donde el terreno tiene de repente una caída muy fuerte, casi a 45 grados. El programa era un programa
bestial, donde necesitaban casi 3 veces más estacionamiento de lo que necesitaban. Entonces el proyecto eran alrededor de 90.000 metros cuadrados, donde el estacionamiento eran casi 50. Y la idea fue tomar la forma del terreno para ir definiendo el estacionamiento, que tenía que ser un espacio súper eficiente. Este fue un trabajo hecho para Agustín Landa en Monterrey, donde por un lado estaba la forma como estaba configurado el terreno para poderle sacar jugo, y la otra es un interés fuerte personal que va primero a entender a la estructura como lo que manda en el edificio, lo que lo hace plásticamente expresivo y atractivo, honesto, y también cómo el juego de esa estructura, buscando que por medio de la forma como las fuerzas trabajan, se vuelva mucho más eficiente y se articule para hacer un espacio más barato, pero también más interesante. Esta es la maqueta que nos damos para el concurso, y esta es la idea de la torre, que originalmente era nada más el corte que se les había enseñado, que era un edificio muy esbelto, pero el cliente, cuando vio que era muy esbelto, lo quiso crecer 3 veces y se vuelve una torre gorda y flaca también. Y bueno, de ahí salió otro concurso, que es el concurso de Arquímedes Mozán, para intervenir las torres de satélite. Y en ese tiempo estábamos viendo esta tipología de viviendas en China, que son viviendas en el desierto, donde la gente decidió excavar patios, y toda la casa es prácticamente subterránea, porque el clima es súper extremo. Cuando es frío es muy muy frío, y en el calor también es muy difícil de soportar. Entonces, siguiendo esa forma de entrar de la tierra, estas son las torres de Barragán, la idea fue hacer una cosa parecida, donde creíamos que era relevante no quitarle atención a las torres, sino hacerlo algo lo más discreto posible, y que era un museo para los grafitis, que en realidad el museo fuera lo que llamara la atención y que valiera desde abajo, en otro nivel, donde tuviera las torres más como un escenario, pero que tuviera su condición espacial distinta, no hacia la ciudad, sino hacia sí mismo, ¿no? Hacia las torres y ya. Que tiene mucho que ver con la forma como la azotea de la Casa Barragán fue diseñada. Entonces les enseño la imagen, pero bueno, de esto el espacio es más chico, y entonces me tuve que quedar con ese, pero terminó siendo muy interesante porque había la posibilidad de intervenir un poco el edificio para que este espacio, que es de la catenaria, que es el atrio, que es un espacio muy bueno, se pudiera extender hacia un patio y se utilizara el edificio para dar la vuelta y después hacer un eje hacia la biblioteca que estaba proponiendo otra persona. Estas son las imágenes, perdón, estas son las imágenes del atrio que les decía. Y el proyecto es este. La idea es exactamente la continuación de ese espacio interior hacia uno abierto, la relación con el campus, que era prácticamente solamente de hacer un giro en el edificio, y bueno, son los isométricos que explicaban más o menos las funciones. Esta es la imagen del proyecto, que es un buen de hace 10 años, no está tan pinche esta es la imagen de la azotea de la Casa Barragán, y la idea de enseñárselas es porque Humberto Recalde, que es un maestro de arquitectura que falleció recientemente, la primera vez que fui con visita guiada a la Casa Barragán fue en una visita en la que estuvo Humberto en el mismo tiempo, y de repente nosotros estábamos en la azotea y se acercó para tratarnos de explicar lo que significaba la azotea. Él llegó borracho y de repente, explicándole, empezó en español, siguió en italiano, terminó en francés, un pedazo de en inglés y llegó a terminar en español, y no entendimos nada más que una pregunta que hizo. Él decía, bueno, ¿qué hay detrás de estos muros? ¿Por qué estos muros son como son? ¿Y qué los hace ser así? ¿Qué está detrás? Y después, bueno, ya sabemos que está detrás. Acaban de construir una torre de 6 pisos, naquísima, que era todo lo que Barragán no quería que pasara, que se hacía marco dentro de la azotea,
pero en realidad lo que nos decía, bueno, imagínense las torres de estas, y traten de ver qué es lo que hay detrás, ¿no? Y después le preguntaron mucho, además se empezó ya a necear. Finalmente alguien me contestó y dijo, en realidad lo que hay detrás de estos muros, la idea de que existan esos muros es de que te aíslen y que te des cuenta de que aquí atrás no hay más que el universo completo, ¿no? Puede pasar lo que sea, puede estar la playa, puede estar el mar, puede haber un bosque, no importa, lo que hay es cielo y hay la idea de que todo puede haber. Y partiendo de esa idea, se hizo este edificio que es el Hotel Habitat y un conjunto de departamentos en Monterrey, se llama Olaos Vasconcelos. Es igual un trabajo hecho cuando estaba yo en el despacho de Agustín Landa, pero fue el que a mí me tocó llegar. La idea, la forma como es el proyecto, una de las avenidas principales, que es la avenida Vasconcelos, está enfrente de esta fachada. Y como es una colonia residencial de alto nivel atrás, no se puede construir edificios muy altos, entonces el proyecto se va escalonando hacia abajo. Toda esta área que se ve aquí son los departamentos, es el lobby del hotel, y esta de acá es la torrecita del hotel. Y lo que era muy interesante, o sea, en realidad el proyecto es totalmente contextual y eso a lo mejor no es tan bueno, pero no totalmente tienes esa parte que trata de entender la geometría con las restricciones del sitio. Pero lo que es muy interesante es esto, que lo que rigió el proyecto fue la idea de tener un espacio que te diera la oportunidad de pensar que estabas en cualquier lado, ¿no? Donde todo como que la ilusión del mejor espacio que pudieras tener, la pudieras tener concentrada en ese punto, que era ese espacio con ese jardín y esas terrazas. La planta es así, este es el espacio central. Los departamentos se van abriendo en abanico y van bajando, se van escalonando hacia la colonia que está acá atrás. Inclusive más como hacia la calle es el punto más alto y de ahí va bajando hasta que se pierde. Dentro de los ejercicios de vivienda que me tocó hacer, este es uno chiquito en Querétaro, son 10 casas, igual en un lugar que está lleno de puras celdas, de viviendas de más o menos de 20 a 25 unidades, que eso urbanamente le da en la madre al lugar, porque lo que hace es que primero pierde el frente hacia la calle, se ven nada más barras y puertas, y también pierde la posibilidad de tener una accesibilidad real. El terreno está así, y la idea era pensar primero en el conjunto de casas, no tanto como un módulo repetido, sino ver cuál era la posibilidad de poder entender a la casa como un volumen, que no fuera un volumen definido, sino que cada una contribuyera a mantener espacios que te permitieran entenderlo así. Entonces la idea fue, de la casa quedan lotes muy chiquitos de 5 metros por 7, teniendo que tener 3 recámaras, sala, comedor y cocina, porque eran casas que se iban a hacer muy servicios al Tecno Monterrey para estudiantes y para ejecutivos. Que la casa pudiera escalonarse, donde se desfasan los niveles, para que al final de cuentas tengas con medios niveles la casa resuelta con un coche techado, que era lo que pedía el cliente, un núcleo de servicios, este es el área de la sala, comedor y cocina, recámara y después una azotea arriba que se puede utilizar. Y la idea era de que la suma de las casas, precisamente por la forma como estaban dispuestos los muros, no diera la idea de un volumen completo y cerrado, sino que al repetirse, lo que ayudara a forzar es muy bien estos visuales, que te sugerían la casa, o sea, la serie de casas como un volumen, que no existía como volumen, pero sí con el ritmo que iba marcando, daba la impresión de que la casa continuaba. Entonces la idea de ese proyecto. Y tiene una vista acá hacia la parte industrial de Querétaro. Este es otro ejercicio de vivienda, son viviendas de interés social en casi la periferia de Querétaro, en un terreno que había sido una donación municipal, que el municipio, haciendo las cosas mal, lo vuelve a vender a un particular para que se desarrolle, perdiendo la posibilidad de tenerlo como jardín. Pero que tenía, por un lado, la gran ventaja de que el cliente había sido el director de Infonavit en Querétaro y
a nivel nacional él era de los principales responsables en empujar a que la vivienda de interés social se empezara a volver vertical. Él era de hecho el encargado de la vivienda vertical de carácter social, y quería que el proyecto fuera exclusivamente pensado para que fuera lo más alto posible dentro de lo que el mercado mandaba. Y bueno, la idea, ahorita van a ver el terreno que está dispuesto, pero la idea al final de cuentas era hacer una barra muy parecida a la que Aldo Rossi hizo en Milán para el proyecto de la Garratese, donde por el esfuerzo tan apretado, lo único que fuera mandando era el ritmo que iban dando los módulos y la configuración de los módulos hacia la calle y hacia adentro, y que todo eso fuera lo que tomara el carácter para el lugar, y que donde estaban cerca de esquinas importantes donde podía pasar comercio, de repente el área de vivienda se sustrajera para poder tener o espacios de cruce o locales comerciales. En un lugar donde se supone que no había, o sea, ya el municipio había dicho que no había la posibilidad de que existiera comercio porque no había espacio real para que sucediera. Esto de aquí es una escuela federal, un parque que de nuevo también el gobierno federal, y esto iba a ser un jardín, de cuenta se vende, y la idea era tratar en planta baja este edificio es prácticamente abierto, que estos dos se conectaran, pudiendo aprovechar el área comercial acá arriba para todo el jardín y para la zona. Este es un proyecto en Trento, en Italia. Estando en Monterrey, tuve la oportunidad de entrar a un concurso para hacer prácticas profesionales en la oficina de Renzo Piano, y me fui para allá, y este fue el proyecto donde empecé yo a trabajar. Es un proyecto para desarrollador, que era, lo interesante que tenía es que era el único proyecto en la oficina de piano que estaba dirigido hacia el dinero. Casi todo lo que traían eran museos y ampliaciones de edificios históricamente súper relevantes, y este era nada más una maquinita de dinero, ¿no? Era un área donde estaba la planta de la Michelin, de las llantas. Se retira la planta porque por condiciones de contaminación la ciudad le exige que se mueva. El terreno además ya había sido alcanzado por la ciudad y absorbido, y ya se había vuelto también mucho más valioso de lo que la planta misma era, y tenía una de las villas más valiosas junto al río, que había sido donada para hacer un museo. Entonces le encargan el proyecto a él con la idea de hacer una ampliación para hacer el Museo de Historia Natural más grande de Italia, un centro de congresos y un proyecto de uso mixto. La idea de Piano era hacer un área lo más verde posible, dejar un parque para la ciudad que tuviera el área más valiosa, que era el área del río, totalmente abierto para que la gente pudiera pasar los fines de semana. Y por el otro lado se definían estos dos ejes que conectaban los dos puntos principales del proyecto. Igual por estudio del mercado, lo que deciden es que tenían que ser solamente de 4 niveles. Esta es la estructura general, este es el módulo automático de los edificios, que dependiendo del lugar en el que se iban a acomodar iban a ser hoteles, oficinas o departamentos. Y lo que es interesante es, este de aquí, perdón, es una maquetita para entender cómo funcionaban los niveles, son maquetas de estilo todas. Y lo que es muy interesante es la forma como ellos trabajaban los proyectos, era súper artesanal, eran proyectos hechos con maquetas y con dibujos a mano. Yo me acuerdo que habían computadoras para todos, todas tenían todos los programas instalados, y la única vez que vi que se usara un software de tercera dimensión, que fue Rhino, se utilizó para definir la geometría de un proyecto de Noslo que acaba de inaugurar, que son unas superficies de doble cobertura, como fueran unas velarias, con la idea de que, o sea, precisamente a través del software, ellos puedan lograr geometrías mucho más precisas, pero que el control del proyecto lo traían siempre ellos. Bueno, son diferentes dibujos. Esto no es diseño mío, es diseño de la oficina, pero la idea es diseñarles el tipo de imágenes que se producían entre dibujos lo más detallados posibles. Son dibujos de proyecto, y estas eran maquetas casi a escala real, donde se hacían despieces de cortes con fachada, pero en tercera dimensión, para ver
la escala de los materiales y la relación de los materiales con el espacio mismo. Es la sección del Museo de Historia Natural. Las maquetas se utilizaron para explicar cómo el proyecto y por qué. Y bueno, además de la imagen esta de los recorridos de las civilizaciones del principio de la presentación, creo que otra imagen que se me hace súper relevante es esta, que es de los grandes momentos también que creo que le han pasado a la arquitectura. Y esta es una imagen de Japón, de las primeras documentaciones que se hacían en la civilización japonesa para explicar cómo se construían las cosas. Y en realidad lo que es una imagen de un nudo, pero lo que es relevante es de que ellos entienden el nudo como el primer elemento de articulación para un sistema constructivo, y no se vuelve nada más una cuestión tectónica, o sea, no tectónica para apilar piedras, sino que utilizan ya el material y las cualidades del material y la manera como ese material trabaja en sus diferentes piezas para hacer un sistema constructivo mucho más ligero, rápido, fácil de construir y mucho más barato. Desde el nudo, la primera cosa que sucede es el atado de hierba o de caña. Ese atado de caña, por la forma, termina siendo como una especie de tipi, y de ahí el tipi evoluciona en los diferentes tipos de templos hasta que, bueno, finalmente permea en la vivienda. Y lo que es interesante es, no sé si han visto alguna vez libros de trabajo de carpintería japonesa, pero es increíble, o sea, la forma como los carpinteros japoneses han trabajado la técnica, prácticamente no utilizan un solo clavo, es todo a base de ensambles y de machimbrados en una lectura. Hicieron, esta era una parte del módulo que les digo que estaba en el núcleo de servicios, los salones, circulaciones y el área de laboratorios y de profesores. Y una cosa que en la oficina he tratado mucho de hacer es, por interés también personal, de trabajar lo más a mano posible, ¿no? Hace que las cosas sean mucho más lentas, pero también que sean mucho más descantadas, y creo que puede ser un consejo que les sirva. El hecho de trabajar siempre con la mano te ayuda a pensar qué es lo que estás haciendo y entender por qué lo estás haciendo. Son decisiones mucho más conscientes. Hice un concurso para una central de autobuses en un municipio de la Sierra de Querétaro. Era un concurso que estaba ya narrado, pero son de las cosas que cuando empiezas no te cuenta nadie. Entonces le entras creyendo que te lo puedes llevar y no llevas nada. Pero bueno, la idea era igual, por medio de la estructura, tratar de sacar la mayor posibilidad de expresión. Y de ahí, esta es una imagen de una pieza de un músico que se llama John Cage, un compositor, que no sé si alguien de ustedes sepa leer partituras, pero es la pieza maestra de este cuarto, se llama 4 minutos 33 segundos, y básicamente es el pentagrama con silencio. Y dura 4 minutos 33 segundos, y además dice que es la obra más increíble que se ha compuesto porque jamás es igual. Y lo que sucede es de que se llena el auditorio, sale la orquesta, todo el mundo vestido, el director está en su pingüín, saca la varita, empieza la obra, y lo único que se empieza a escuchar, o sea, los músicos lo que hacen es que preparan el instrumento, pero se quedan preparados 4 minutos 33 segundos, no suena nada. Y la pieza de lo que se trata es más bien de todo lo que no es la pieza. Se trata del murmullo de la gente, se trata de que se te cae un lápiz y el ruido que se da preciso, se trata también del director agitando la vara y cómo eso pues, hace por el movimiento un sonido, y ese sonido también rebota hacia el auditorio. Y a lo largo de esos 4 minutos, la idea es de que el silencio empiece siendo tan grande que cualquier sonido se vuelve parte de lo que tú percibes, ¿no? Y bueno, ese es otra escala de proyecto que muchas veces te toca hacer o a lo mejor criticar o ver. Son proyectos que son piezas únicas, que son irrepetibles y que por la forma como están planteadas y por el tipo de proyecto
tienes la oportunidad de no hacer algo que se uniforme, sino al revés, hacer algo que destaque y que sea la excepción a la regla. Este es un concurso en el quinto semestre de la carrera. La Volkswagen produce en ese año los últimos 3.000 unidades del bocho, y por lo mismo deciden invitar a un concurso nacional para hacer un museo en homenaje al bocho, que era el coche más producido en la historia en ese momento, y pues, la joya de la corona de Volkswagen. La planta de cola era de las mayores productoras, y dan esta de acá, sería obviamente la barra donde está la dirección general. Este es el jardín para el director general. El director general decide donar su jardín y su vista a cambio de tener el Museo del Auto ahí, y esta es la propuesta. La idea es la carretera México-Puebla, casi a la entrada de la ciudad. La idea es los volúmenes que giran hacia el norte, arriba. Entonces, son fachadas apisteladas donde la intención es que tengan la mayor cantidad de luz natural sin un costo de climatización, que además termina siendo súper positivo, yo pienso, porque al rotarse el eje que traía la planta marca todavía más fuerte el carácter de la pieza que iba a destacarse dentro del conjunto de la fábrica. Son 3 volúmenes sin acceso, todo está medio nivel enterrado, acceso, una cafetería, servicios y un auditorio, y el museo para 30 autos expuestos, y atrás hay una torre que da una torre de presentación de los autos nuevos. Los edificios son una banda que se va desdoblando, se va plegando, y en los pliegues va enseñando cómo se va comportando el edificio. Hasta arriba en las oficinas de los directores del museo y algunos de los directivos de las plantas. Pero la parte creo que era más interesante era esta, que en la sección, la idea era de que el edificio, dependiendo del cambio de la función, se fuera reflejando también en la fachada y en el edificio que se trataba. Este es otro concurso, también en la escuela, que está en el tercer semestre, para hacer una torre para una ampliación del fin industrial de la ciudad. De repente son también, al final de cuentas, el concurso era el pretexto para que el dueño de la Coca-Cola en Querétaro hiciera la presentación de su título de doctorado, pero ya cuando estaba estudiando no alcanzo a tener la sensibilidad de entender de qué estamos hablando. Y bueno, fue una experiencia muy divertida en ese sentido, por entrar en ese momento. La manera como ellos lo planteaban, querían que fuera la torre más alta de la ciudad, que era una torre nada más de 15 niveles, pero era primero la ampliación del club, que era una serie de salones para eventos. La idea era tener una plaza que en esa zona no existía nada ni siquiera cercana para tener un punto de encuentro. Bueno, pues era un proyecto más visto como una pieza única. Es una colaboración con el director en ese tiempo de la carrera de arquitectura del TEC de en Querétaro, donde están haciendo el edificio de arquitectura, la escuela de arquitectura, y me pide que le ayude para desarrollar el proyecto. En realidad el proyecto estaba ya diseñado, y lo que nos encargan es entrar a hacer más bien una maquila de planos, y en esa maquila tratar de corregir la mayor cantidad de problemas posibles. El proyecto básicamente es una barra. A la barra lo primero que hacen es que la levantan del piso, definen un marco, una banda. A esa banda, de repente, por las funciones, se le van sustrayendo espacios o se van creciendo. Por ejemplo, aquí entraba un vestíbulo de exposición, por aquí va a haber un auditorio, entonces debe ser como que el volumen se exagera. Esta es la torre de servicios, entonces crece, y de repente le van pasando cosas hasta que con eso se supone que se define el diseño del edificio. La manera como trabaja es así: hay un canal de agua de lluvia que por lo general está vacío y no es tampoco la mejor vista. El edificio ve la parte de atrás del auditorio, que si la fachada principal del auditorio ya es gacha, la parte de atrás está para no voltearla a ver. Y yo creo que de coraje el rector le asignó a la escuela de arquitectura a ese lugar, porque había, yo creo que mejores espacios, pero ahí decidieron que fuera el lugar. Y bueno, aquí lo que estuvo interesante fue más bien tratar de rescatar lo más posible la idea de un edificio que no estaba nunca muy definida,
para que la propuesta pasara y después se construyera. El problema es de que hubo muchísima complicación con la constructora, que hizo lo que quiso con el proyecto, pero lo que es interesante creo que es entender que muchas veces en el dibujo y a través de las diferentes calidades de dibujo a mano, después en un dibujo más técnico y después buscando ser lo más preciso en definir cómo el edificio se construye. Entonces es por ejemplo la imagen de la parte de atrás de la celosía, que originalmente utilizaba esta pieza para termoformarse o para usarla como molde de cerámica y después terminaba bañada y era una serie de piezas que se ensamblaron, que al final de cuentas no pudo ser así. Otra parte que creo que es importante en mi oficina, a propósito no quise que se llamara Armando Virlain Arquitecto, tiene un nombre súper genérico, es Estudio de Arquitectura y Ciudad, y es parte porque creo que en un taller el reconocer que hay una contribución de todo el mundo hacia el trabajo es importante, y al ponerle un nombre lo que hace es de que pones también un mérito dirigido a una sola persona y también una responsabilidad solamente de una persona, y parte también porque eran las tres cosas que como palabras individuales a mí me interesaban, ¿no? Que era la ciudad como la gran creación del hombre, como un organismo, como un animal independiente, ¿no? por la escala, por la forma como se mueve, por la complejidad que tiene, arquitectura por el interés del espacio, y después estudio como un punto central entre la manera como el espacio puede ser analizado y también diseñado. Y este es un ejercicio que va más hacia la parte de entender también nuestra profesión como una profesión de análisis, donde estábamos haciendo un entendimiento de la oficina de REN Públicas de OMA, como el mayor productor de arquitectos y de oficinas en Europa, de nombre, y la idea era tomarla como una nave matriarcal casi, que es enorme, o sea, es un corporativo más que un despacho de arquitectos, con una figura que es muy fuerte, que es la de él, y de repente en ese corporativo y en esa dinámica que tienen, salen nombres que terminan siendo súper relevantes, y la idea era seguir esos nombres que son como los hijos de OMA, y cómo la carrera de esos nombres ha crecido o decrecido, y también entender cómo también el tamaño no ha sido la carrera de estos chavos tan relevante como ha sido ahora. Por ejemplo, esto de aquí, 7 zonas, por acá está MBRDB, que terminó siendo también una oficina bastante grande, en su momento tuvo muchísima relevancia, pero que de repente se estanca en producción y calidad, en punto de ver, y compararlas esas en tiempo y en dimensión contra, por ejemplo, oficinas como la de FOA de Alejandro Saera Polo, que era una oficina mucho más chica, pero una calidad muchísimo más alta, hasta llegar a las últimas, que son la primera generación de estudiantes de Puljas en Harvard, que es Kate Orff, que es una paisajista que tiene una oficina que se llama Escape, que es un taller de 7 personas, de las cuales son un diseñador urbano, ella como paisajista, un arquitecto, y los demás son curadores de arte, biólogos, economistas y sociólogos. Y es entender cómo hay o sea, lo que permea a final de cuentas en este tipo de oficinas era el approach hacia el entendimiento del problema, pero como una estrategia de investigación, y hacer de la investigación el punto central que dirigiera el discurso y no tanto el tamaño o la relación con el nombre de la persona. Y basado en eso, y como de una oficina grande de matrices, nos pidieron que hiciéramos un estudio a la oficina de un arquitecto que se llama Carlos Gómez, que trabaja para el grupo español de Estudio La Mela, que es el corporativo español de arquitectura más grande que hay. Y un poco la idea era trazar cómo es que La Mela deriva en la presencia de Carlos, lo importante que Carlos Gómez termina haciendo para Estudio La Mela, para su proyección internacional, y dónde está situado él como un producto de La Mela en una práctica independiente ahora. La Mela es una oficina mediana, que el director general prevé que va a haber una burbuja inmobiliaria que hubo,
piensa que se van a quedar sin trabajo, entonces entiende que tiene que ser una apuesta hacia proyectos afuera de España. Para eso necesitaban hacer concursos, pero no tenían ni gente, ni tiempo, ni talento para hacerlas, entonces hablan a la escuela, en la escuela les recomiendan a un par de chavos, esos chavos tienen ya mucho trabajo porque habían ganado 3 concursos, entonces ellos les recomiendan a la segunda mejor opción. Y esa fue un buen amigo de Carlos Gómez. Entra Carlos Aguilla, jala a Carlos también, y la única condición que ponen es para abrir el departamento de concursos es que fuera en un lugar distinto al taller de arquitectos que tenían en ese momento, que parecían más que les dieran un espacio aparte con horario independiente y sin la regla de oficina que tenían ellos. Lo que sucede es que a cambio de eso ellos le dicen, ok, tú tienes que ganar entonces por lo menos 4 concursos de más de 6 millones de euros en un año, si no se termina. Entran, hacen 3 concursos y cuando están presentando el tercero les dicen que ganaron el primero, el segundo es el call center que se hizo en Querétaro y de ahí disparan a la empresa a un nivel muchísimo más alto que ni siquiera el director imaginaba. Crecen la empresa de 76 empleados a casi 150. De 250, el 70% del trabajo venía del departamento de concursos que estaban ganando. La parte que es interesantísima es cómo ese departamento de concursos llega a un punto donde hay tanto trabajo en la parte de taller que ellos mismos tienen que entrar después al taller y el departamento de concursos se vuelve el punto central que genera el perfil del empleado y el perfil de la arquitectura que quieren hacer, hasta que toman casi por completo la oficina. A Carlos lo mandan a diferentes países, vive bueno, primero en España, después se va a China, después a los Emiratos Árabes, por 4 lo mandan a México para seguir la obra del call center, y le llega la propuesta para irse a Brasil, y dice, no, ya me cansé de estar viajando, de estar haciendo esto. Compra la oficina en México, porque querían llevarse la oficina de Latinoamérica a Brasil, y empieza una firma independiente, con una relación muy interesante de proyectos por maquilar a la Mela y también el uso de hombre de derechos que la Mela había dejado en México. Entonces, la parte interesante de la ver es cómo de una matriz, de repente el producto puede también colgarse y desprenderse y mantener un estándar de calidad. Este es el último proyecto grande que les voy a enseñar, que es un proyecto para Harlem y Manhattan. En ese tiempo estaba el High Line terminando su primera etapa de construcción, anunciando la segunda, y el alcalde Bloomberg se da cuenta de que para el 2030 el mayor punto de egreso en el presupuesto de la ciudad iba a ser en el sector salud, por encima de basura, de seguridad, de generación de empleo y de comercio, y eso es porque las enfermedades crónico-degenerativas empiezan a tomar un punto tan alto, donde entre diabetes, obesidad, enfermedades pulmonares empiezan a tomar tanto presencia en la isla que se da cuenta de que en menos de 10 años el presupuesto no va a alcanzar completo para poder cubrir ese costo. Entonces empiezan a hacer parques, y hacen parques porque la idea era promover parte de actividad física, mejorar la calidad del aire, y en ese ímpetu se hace una propuesta para hacer un proyecto en Harlem, que Harlem tiene la particularidad que es uno de los puntos más bajos en topografía de la isla, está prácticamente a nivel del mar. Esta área de aquí, este es Harlem, y esto de acá es la isla de Rana, donde hay unos campos de béisbol y parques. Lo peligroso de este punto se vio ahorita con la tormenta Sandy, que apenas suba el agua a unos 1,5 metros, 2 metros de nivel, casi llega a cubrir la colina completa en las calles de agua. Y bueno, pues primero la preocupación de qué manera le hacían frente a una posible inundación que todavía no sucedía, y después de ver de qué manera esa área que era de las áreas más marginadas y descuidadas de la ciudad se podía recualificar gracias a un proyecto de espacio público. Entonces la idea era entender de qué tamaño era la línea del puerto hacia el agua, entre el río Harlem, la relación de parques, y al final de cuentas era ver cómo había una relación ahorita de tierra,
y un corte de separación por completo con el agua, ¿no? Como esa tendencia a inundarse podía también dar una relación donde el cambio fuera mucho más sutil entre uno y otro, y donde la tierra se pudiera proyectar, aventarse más hacia el agua y que el agua se dejara recibir para que pudiera tener puntos donde se pudiera estancar. La idea era proponer partes, estructuras que dieran chance cuando la marea era baja de tener de repente plataformas de escenarios para que pudieran suceder cosas, y cuando subiera que se mantuvieran algunos puntos de esa estructura para poder tener recorridos y paseos, y hacer de esas estructuras más bien albercas donde la gente pudiera nadar. El agua no es la mejor, pero es nadable. Y una parte importante es de que en la Manhattan, en los años 30 se construyen muchísimas autopistas y carreteras. Prácticamente toda la isla se construye con avenidas de alta velocidad. Esta es una, el FDR. Y la idea era, bueno, ¿de qué manera? A lo mejor no quitar el coche porque hubiera sido un problema súper fuerte para el flujo vehicular y no había forma de compensarlo dentro de la isla, pero sí hacer que en algunos puntos interrumpiera el tráfico de los coches, se redirigiera y que pudieran haber pasos de los edificios hacia este nuevo frente, o oportunidades de que el agua empezara a tomar presencia sobre la carretera para hacer parques también y cortar tramos de asfalto. Estos eran los puntos donde se había encontrado que podían haber conexiones, donde se podía interrumpir la carretera mandándola por debajo o dirigiéndola sobre las otras calles, sobre las avenidas de Nueva York. Y al sistema de la estructura la idea era ponerle también este sistema de texturas, donde pudiera ir desde una red para poder colgar energía, para que pudiera haber comercio que llegara a sentarse para eventos temporales. Tengan preguntas, comentarios. Desde que salió